El 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente no fue a Querétaro. En cambio, se quedó aquí en su palacio, en el Palacio Presidencial, y ocupó la sede del Congreso de la Constitución de 1857. ¿Para qué? Para anunciar 20 reformas a la Constitución, ¿sí?, que envió a la Cámara de Diputados. Muchas de ellas, 18 reformas constitucionales, a sabiendas que no tenía la mayoría legislativa calificada, ni tiempo para sacarlas como fue, y centró sus iniciativas para reformar lo que tanto le estorbaba: los poderes judicial, el legislativo y los organismos autónomos. Joaquín, buenas tardes. Por primera vez en su sexenio, en este que es el último aniversario de la Constitución que le tocará como presidente, Andrés Manuel López Obrador no asistió a la ceremonia que tradicionalmente se celebra en el Teatro de la República en Querétaro, a la que acuden representantes de los poderes. El Ejecutivo escogió el día en que se conmemora el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 para dar a conocer un paquete de iniciativas de reforma a la Carta Magna, y lo hará en el recinto parlamentario de Palacio Nacional, ahí donde se discutió y juró la Constitución de 1857. El acto será a las 5 de la tarde, aunque no se ha precisado el número de propuestas que enviará al Congreso. Ha adelantado la mayor parte de los temas, algunos de corte social, como elevar a rango constitucional programas del bienestar, que el salario mínimo aumente siempre por encima de la inflación, y una más ambiciosa reforma de pensiones para que el trabajador se jubile con el último salario que percibió en su vida laboral. En este caso, ya la oposición ha adelantado que la respaldará. Algunas otras están relacionadas con el tema de seguridad, como la prohibición para el consumo de fentanilo y para comercializar vapeadores, y que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. También insistirá con una nueva ley de austeridad republicana, en vista de que, ha dicho, no todos los funcionarios cumplen la norma de no ganar más que el presidente de la República. Por supuesto, está la reforma al Poder Judicial para que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular, una reforma electoral y la desaparición de los organismos autónomos, además de una nueva ley en materia eléctrica y establecer la Rectoría del Estado para brindar el servicio de trenes de pasajeros. El presidente ha reconocido que no cuenta con la mayoría calificada, pero ha dicho que de todos modos enviará estas propuestas y será responsabilidad de los legisladores aprobarlas o no. En las redes sociales del gobierno se señala que una constitución debe reflejar los tiempos que vivimos y honrar las gestas del pasado, una revolución de las conciencias que avanza a las bases de la transformación. Y cierran con la frase reformas para el pueblo. El reporte que tengo. Por la mañana de aquel 5 de febrero, lunes, en la ceremonia de promulgación de la Constitución, del aniversario de la promulgación de la Constitución en Querétaro, el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, a nombre del Poder Judicial, advertía que nadie podía estar por encima de la Constitución. Ya sabe a quién se lo dedicó. ¿Por qué? Porque él se había colocado encima de la Constitución. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. Y en ese espacio, y antes del anuncio del presidente López Obrador, el constitucionalista de la UNAM, Francisco Burgoa, confirmaba: las reformas presidenciales tenían una clara intención electoral, como fue. A ver, maestro Burgoa, sabemos que el presidente López Obrador, y lo sabe él, por supuesto, el primero, carece de la mayoría calificada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para aprobar cualquiera de sus iniciativas de reforma constitucional. ¿Por qué lo hace? El objetivo yo creo que es muy claro que tiene el presidente de la República y tiene que ver con un aspecto totalmente político electoral.
el presidente quiere de alguna forma aparecer en todas estas campañas electorales y le va a estar dando a los propios candidatos de Morena esta posibilidad de que defiendan estas iniciativas del presidente. ¿Y esto por qué? Porque si en dado caso la oposición decide votar en contra, van a hacer señalamientos inmediatamente a los propios diputados y senadores de oposición, digo, dependiendo en dónde vaya a ser la propia Cámara de origen. Y esto le va a dar al presidente de la República la posibilidad de estar interviniendo en estas campañas electorales. Bien, a ver, aquí hay un punto que me parece central de la propuesta del presidente López Obrador, que es que la Suprema Corte esté incapacitada de atender cualquier controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad. O sea, que lo que se apruebe, aunque sea inconstitucional, no se va a poder recurrir ante la Corte y será hecho consumado. Eso es lo que pretenden. Inclusive, Joaquín, es el pensamiento de la ministra Lenia Batres, cuando dice que de ninguna manera la Suprema Corte puede estar revisando, conociendo y en su caso declarando la invalidez de procesos legislativos porque provienen del propio Congreso, un poder que es electo democráticamente por el pueblo. La misma ministra Lenia Batres ha dicho que 11 no pueden ir en contra de 628 legisladores federales, 128 senadores y 500 diputados. Eso es lo que pretenden, que no haya un tribunal que revise los actos y leyes aún que vayan en contra de la Constitución. Además, yo no creo en esa argumentación porque pues esto no es fútbol ni es por votación. ¿Cuántas veces hemos visto que diputados, 251 diputados, ¿sí? O 65 senadores han ido en contra de millones de mexicanos? Totalmente, Joaquín. No se trata de estar aquí un tema de cifras, se trata de que cada uno de los poderes cumpla con las funciones que la propia Constitución va a establecer. El poder legislativo que cumpla precisamente con observar todo lo que van a ser las etapas de un procedimiento legislativo. El Ejecutivo también que cumpla con las obligaciones que tiene, y en el caso del Poder Judicial de la Federación, especialmente de la Suprema Corte, es nuestra guardiana de la Constitución. Ahí se encuentran los jueces que se encargan de estar defendiendo la Constitución, aún en contra de actos o leyes que provengan del propio Congreso o del Poder Ejecutivo. El 6 de febrero, al día siguiente, martes 6 de febrero, el presidente admitía que su paquete de reformas tenían un propósito electoral y hasta lo justificaba. Porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones, ¿sí? Y el pueblo va a decidir. Y una elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación y eso considero es lo más importante. Ahora vienen las reformas, el pueblo va a decidir en las elecciones. ¿Quieres más de lo mismo? ¿Quieres que regresen los reaccionarios corruptos? ¿Quieren que regrese el racismo? Y entre descalificaciones y defensa de las iniciativas, Enrique de la Madrid, entonces coordinador de las mesas temáticas de la campaña de Xóchitl Gálvez, y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, coincidieron en convocar a un debate nacional, del que le digo, pues yo soy un escéptico, total ni saldrían. Por separado, Rubén Moreira, coordinador entonces de los diputados del PRI, y Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, coincidían aquí que las reformas eran un distractor para evadir la realidad de México. Después de los anuncios